nacedora. Esa es la incubación, la incubadora que en cierta manera está posterior al manejo de incubación, en donde se sacan los rieles, en el caso de que no sea una incubadora de carga completa. Cuando son incubadoras de carga completa, generalmente se hace el traspaso de huevos hacia una nacedora, que es un instrumento totalmente aparte, pero hay otras que no son de carga completa, que de cierta forma cumplen ambas funciones, tanto de incubación como nacedora. La diferencia está en que la incubación, ustedes saben que tienen movimiento rotatorio, huevo se va el volteo, que se le denomina. Sin embargo, en este caso no hay volteo, sino que ya probablemente se hacen manejos como aumento de humedad para favorecer el picaje y facilitar los nacimientos, que serían en ese caso, ¿cierto? Bueno, esto ya lo vimos el manejo de humedades con respecto a cuando nacían. Había que elevar la humedad en cierta forma para permitir, ¿cierto?, esta acción mecánica del pollito con respecto a la cámara de aire. Y bueno, posteriormente había que producir una baja, es decir, generar un secado, porque muchas veces el mayor riesgo que se puede producir por exceso de humedad dentro del pollito es lo que se conoce como la enfermedad de las nacedoras, o neumonía de las nacedoras, que corresponde a la presencia de aspergilosis, el hongo aspergillus, que de cierta forma va a generar esta mortalidad. Y al contrario, si es que hacemos un exceso de manejo calórico, también podríamos generar deshidrataciones y muerte, ¿cierto?, en esta instancia, que serían los dos puntos críticos a desarrollar. Bueno, ahí viene el nacimiento. Ya es importante, ya como mencionamos anteriormente, la orden de luminosidad y sobre todo, ¿cierto?, la temperatura. La luminosidad es bastante importante porque recuerden de que en cierta forma lo que nosotros queremos lograr con la luminosidad es que se acerque a la fuente alimentaria y también que en cierta medida la luz provea las instancias necesarias para que el vitelo se absorba. ¿Y por qué es la importancia de absorber el vitelo? No solamente por lo importante que genera el que tenga nutrientes de reserva, sino que parte de la composición del vitelo contiene inmunoglobulinas A, ¿ya? Entonces, cuando nosotros implementamos un sistema de luminosidad rápido, permitimos que esa inmunoglobulina se absorba rápidamente y por ende se haga parte de lo que es la estructura inmunitaria del ave. Acuérdense que el ave nace sin ningún tipo de inmunidad. Ya el 75% de las células inmunitarias están a nivel de las células germinales que están diseminadas en el intestino. Y en cierta manera la absorción del vitelo también nos va a ayudar a que madure rápidamente a los 21 días el principal órgano linfoide, que vendría siendo la bolsa Fabricio. ¿Ya? Si no hay incorporación inmediatamente de este vitelo por efecto de luz, la inmunoglobulina no va a estar a disposición, sino que el ave la va a usar como complemento aminoácidico. ¿Ya? La desintegra, la estructura proteica de alta complejidad, la desintegra y la utiliza como parte aminoácidica, por lo tanto se va como componente nutricional, pero no como componente inmunológico. Y esa es la importancia, la necesidad de que absorba rápidamente este vitelo de la luz. Por eso que con los primeros 3 días de recibimiento de estas pollitas, por lo menos tenemos que proporcionarles los 23 horas de luz constante. Y después de eso vamos disminuyendo las horas de luz hasta que llegamos a una hora estándar de hora de luz aproximadamente, de manera de no generar una rápida formación o maduración del oviducto y no tener gallinas tan precoces. ¿Se entiende? Bueno, ahí está el nacimiento, esto ya lo comenzamos a ver, ¿cierto? Factores que afectan los nacimientos, deshidratación, el sexaje, esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Existe un sexaje por alas, que es lo más adecuado a realizar, y este sexaje se tiene que hacer los primeros 3 días de nacido. Al primer día es bastante decidor porque en cierta forma si las alas primarias y secundarias están de la misma longitud, el primer día inmediatamente separamos los machos en ese sentido. ¿Ya? También hay otro sexaje que es por la cloaca, que en cierta forma se trata de poner la impresión digital, ¿cierto?, en la fase de cloaca. Obviamente los machos tienen la cloaca mucho más pequeña que la hembra, por una que más juicio anatómico.
Pero en cierta manera, acá en Chile lo que más se utiliza es el sexaje en cierta forma por las plumas, observación de plumas primarias y secundarias. En el caso de arriba, un macho, parte inferior de la fotografía, una hembra. ¿Ya? Bueno, una vez que se le hace el sexaje, ¿cierto? Se van a determinar que en este caso, si son de ponedora, solamente la hembra van a lo que es levante o la crianza, y se seleccionan, y en este caso se utilizan algunas vacunas por disposición, como les mencionaba anteriormente, disposición zoosanitaria, ¿cierto? Está determinado de que todas las plantas de incubación tienen que sacar los pollitos al menos con la vacuna contra Marek. Sin embargo, hay opciones también de poner las otras vacunas, como en el caso de la bronquitis y la salmonela, dentro de plantas. Si no se colocan plantas, al momento de llegar a la zona de crianza, tienen que ser puestas el primer día. ¿Ya? Por lo tanto, sí o sí tienen que ir, por lo menos el primer día, las 3 vacunaciones que son contra Marek, salmonela y la bronquitis. ¿Ya? En general, estas cepas vienen todas por separado. En el caso de la bronquitis, la más L, y la salmonela también viene separada, pero la salmonela hay que hacer un booster a los 40 días, si no, no tiene sentido el colocar esa inyección previa. ¿Ya? Como les dije, lo ideal, esto queda sujeto en cierta forma a la manera de trabajar de la empresa, al protocolo que tenga el médico veterinario, pero considerando, ¿cierto?, de que las aves nacen sin ningún tipo de inmunidad, es preferible que salgan de planta ya con un cierto grado de inmunitario. ¿Ya? Al menos la bronquitis, la vacuna contra la bronquitis es la más L, que es una vacuna viva, ¿ya? Por lo tanto genera títulos de anticuerpos bastante altos, y son pocas las probabilidades de que vaya a ser algún tipo de manifestación clínica por vacío. ¿Ya? Bueno, ahí están las vacunas, que pueden ser por aspersión, pueden ser en inoculación en el ojo también, ¿ya? Y posteriormente ahí están, una vez que ya están vacunadas, se disponen en estos carros de transporte, que pueden ser plástico, pueden ser de cartón, ¿ya? Lo ideal es que sea a lo mejor de cartón, que de cierta manera controla un poco mejor lo que es la temperatura de transporte, ¿ya? Para luego, ahí están todos sexando los pollitos, ¿ya? Para luego, una vez que ponerla en los vehículos de transporte, ¿ya? Y la idea es dejarlo apilado, ¿cierto?, en cajas máximas de 6 alturas aproximadamente, y que tenga separación entre torres, de manera de que pueda fluir constantemente lo que es el aire. Es importante la cámara de recepción o cámara de despacho, ¿cierto?, donde se van a enviar estos pollitos, que sigan con la mantención de temperatura de 30 grados Celsius por lo menos, porque los pollos no regulan temperatura dentro de los primeros 7 días. Por lo tanto, cualquier variable podría generar una mortalidad, una variable de transporte, una variable de espera, etc. El transporte tiene que ser con un vehículo, ¿cierto?, que esté calefaccionado, que tenga una cierta cantidad de aire fresco, y la temperatura no sobrepase los 30 grados ni tampoco sea inferior a eso. Por lo tanto, tiene que tener un transporte bastante adecuado, ¿ya? Deben mantenerse en sus cajas a 32 grados Celsius aproximadamente, y dejando, ¿cierto?, esta separación entre torres, ¿ya? Bueno, se llevan inmediatamente hacia la planta, ¿ya? Ahí está la vacuna. Esa es una vacuna esa es de bronquitis, es una vacuna en el ojo directamente. Es súper efectiva la vacuna y fácil de aplicar, así que una vez que cae la gota, tiene una capacidad de absorción extremadamente rápida, por lo tanto, antes que cierre su ojito, ya la gota se absorbe rápidamente. Entonces, es súper efectiva realizarla de esa manera, ¿ya? Un poco lenta, sí, si es que tienen que vacunar 2.000, 3.000, 4.000, pero de todas formas es bastante efectiva. Ahí las personas toman las 2 aves y solamente se vacuna en un ojo, ¿ya? No se vacuna en el ambos, es solamente la aplicación de una gota, ¿ya? Independiente del ojo, pero solamente un ojito.
Bueno, después se veían estas cintas transportadoras, hay algunos que se tiran hacia abajo. Hasta que posteriormente ya están todos seleccionados. Aquellas aves que están vacunadas contra salmonella, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente porque toda la cabeza la tienen rojita, ya, como una vacuna por aspersión, y les mancha de color rojo las cabezas. Y es la forma de determinar si efectivamente fueron vacunadas contra salmonella o no. ¿Ya? ¿Por qué vacunar contra salmonella? Porque acuérdense que es habitante normal de la flora intestinal. Por lo tanto, se trata de elevar la inmunidad rápidamente y ustedes saben que los pollitos van a estar siendo criados en el piso, por lo tanto los comederos están en el suelo también, muchas veces pasan por arriba, qué sé yo. Entonces, para eliminar todo el riesgo de esta bacteria enterorraquídea, ¿ya? Bueno, eso también conversamos, ¿cierto? La semana pasada hablamos un poquito de la recepción de los pollitos, conversamos los protocolos que había que tener. Es importante fijarse, ¿cierto?, en la distribución. Es bien difícil mantener lo que es temperatura de suelo y temperatura de galpón, sobre todo cuando tenemos variables climatológicas muy extremas. Entonces, de esta forma hay que hacer varias pruebas de ensayo para poder determinar, ¿cierto?, la altura de los calefactores. Se pueden usar estas campanas de calefacción que de cierta manera van a ser bastante buenas en el caso de que cubren una amplia superficie de temperatura, o también se pueden utilizar estas ampolletas infrarrojas a una altura más o menos de 40 centímetros aproximadamente, y un poquito menos inclusive, pero ahí van a tener que determinar cuánta cantidad se necesita. Nosotros más o menos hemos trabajado con ampolletas infrarrojas en un círculo de 3x3, qué sé yo, más o menos donde caen alrededor de 500 aves. Se necesitan por lo menos unas 3 infrarrojas, ya, que cubran una expansión. Lo ideal es que lo pongan lo más bajo posible, si bien de repente van a poner bajo y le van a marcar hasta 50 grados Celsius, pero el pollito nunca se va a poner ahí, sino que se va a dispersar. Por lo tanto, es la forma más adecuada de que el calor de cierta manera disperse un poco, ¿ya? Bueno, esto ya lo vimos. Es importante determinar la densidad poblacional, como bien sabíamos cuando estamos haciendo crianza al piso. Más o menos entre 50 y 60 aves por metro cuadrado, pero después, a medida que va creciendo, esa condición va disminuyendo, ¿ya? Tenemos que, en cierta manera, ir ajustando la densidad poblacional. Independiente se vayan a hacer el levante después, si por ejemplo las pollitas se van a criar en jaula, uno la levanta a las 10 semanas aproximadamente, 10 semanas de vida, máximo 15 semanas de vida. Pero la mayoría de la crianza va a ser en suelo, ¿ya? Si es que seguimos en suelo, más o menos la superficie, la unidad de superficie va a ser más o menos entre 6 a 8 gallinas por metro cuadrado aproximadamente, ¿ya? De importancia general o tener este cuidado con respecto a la cantidad de aves por metro cuadrado, porque en cierta forma cualquier hacinamiento va a generar situaciones de estrés. Y también aquí depende de qué tipo de raza nosotros vamos a ir trabajando, ¿ya? Por ejemplo, existen las razas, las Isa Brown, las Highland Brown, las Lowman Brown, que en cierta manera la Lowman Brown es una raza que requiere de mayor espacio por superficie. O sea, ya no estamos hablando de 8 gallinas por metro cuadrado, sino que estamos hablando a lo mejor de 7 gallinas por metro cuadrado, porque necesita una extensión un poco más amplia. Pero la característica que tiene esa ave es que en cierta forma consume menor cantidad de alimento y produce un huevo de gramaje más amplio, sobre 65 gramos aproximadamente, con unidades de Dalton de sobre 40, ¿ya?, en el huevo. Por lo tanto, es un huevo bastante resistente. Si van a utilizar gallinas en jaula, por ejemplo coloradas, brown, también podrían utilizar Lowman, pero en cierta forma tendrían que disminuir la cantidad de aves por jaula. Y por ahí se le hizo una mala fama. ¿Por qué? Porque metieron extremadamente mucha cantidad y generaron problemas de agresividad, canibalismo entre ellas. Pero no es un tema de que la gallina sea así, sino que el problema es que no se respetan las unidades. Por eso cada línea, y de hecho ustedes las pueden ver, están en internet, se pueden descargar, y cada línea tiene necesidades nutricionales y necesidades de espacio totalmente distintas.
Pero un estándar, un protocolo más o menos va entre eso. ¿Ya? La manejo de temperatura, eso también lo vimos. El despique también comenzamos a despique, ¿sí? Bueno, y lo importante ahora es el tema de los galpones. Los galpones, cuando ingresan la gallina al sistema de cría, estoy hablando pasado las 8 semanas, tienen que ingresar, o si se hace el levante para que ingresen al sistema de jaula, todo tiene que estar previamente desinfectado a través del vacío sanitario. El vacío sanitario es fundamental para romper todos los ciclos bacteriológicos o microbiológicos ya de las poblaciones anteriores. Consiste en dejar por lo menos 15 días el espacio vacío, ¿ya? En donde los primeros días se aplica agua a chorro, ¿cierto? Con un volumen bastante grande, de manera que arrastre todo el material orgánico que pudiese haber quedado. Me refiero a alimentos, restos de desechos metabólicos, etc. Y posteriormente se realiza lo que es la desinfección con algún tipo de glutaldehído más amonio cuaternario, de manera de que, ¿cierto?, se elimine toda la forma o riesgo microbiológico. Y posteriormente se realiza un lavado, o sea, una exposición solar para matar todos los microorganismos que hayan resistido a estos agentes químicos. ¿Sí? Profe, ¿no solamente con amonio cuaternario serviría? Amonio cuaternario más glutaldehído. Pero solo uno por sí solo no. O sea, es que igual tiene acción, pero se hace mejor sinergia esta combinación, ¿ya? Porque cuando está con esta combinación, tiene acción contra virus, hongos y bacterias, ¿ya? Se aplica por aspersión y posteriormente se deja airear para luego exponer a ventilación solar lo máximo posible y que se cumplan en los 15 días. Una vez que está realizado, se hace el ingreso, ¿ya? Las aves, en este caso, las empresas que trabajan bien la fase de crianza vienen con luz decreciente, ¿ya? Es decir, comenzamos con 23 horas de luz constante y posteriormente comenzamos a decrecer la cantidad lumínica. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, que madure rápidamente todo lo que va a ser el sistema reproductor y no tengamos gallinas precoces. Entonces, generalmente vienen con una cantidad de 10 horas de luz, 10 horas de luz diaria, ¿ya? Y también con una intensidad lumínica, que empezamos de 30 a 40 lux por metro cuadrado, vamos disminuyendo hasta 5 lux por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tenía intensidades lumínicas, tanto duración como intensidad, muchas veces puedo generar la modulación rápida de los virus. O sea, que lo que no se quiere es eso, para tener huevos más grandes. Por lo tanto, se reciben aves que en cierta forma vienen con 10 horas de luz, como mínimo. Cuando son ingresadas estos galpones, lo puedo poner inmediatamente en las 16 horas de luz constante, que son las horas que el ave necesita para poder ovular. ¿Por qué no? Porque va a generar un shock o un estrés lumínico extremadamente fuerte. Por lo tanto, se van aumentando las horas de luz, ya sea semanalmente, se aumenta media hora o máximo 1 hora, hasta que posteriormente llegamos a las 16 horas de luz constante. Y eso lo vamos a lograr dentro de las primeras 4 o 5 semanas que una vez que se debe recibir. ¿Ya? Entonces, comenzamos a implementar este sistema de luminosidad y la gallina comienza a responder bastante bien. ¿Ya? Los primeros huevos son bien variables. Pueden ser huevos extremadamente pequeños con huevos extremadamente grandes. En su mayoría son huevos pequeños que son resultados de anomalías, qué sé yo, o ritmos irregulares pulsátiles de la FSH. Entonces, generalmente se ovula, cae un huevo y posteriormente vuelve una alza de estrógeno al generar, ¿cierto?, que se libere una parte de yema y que cae el oviducto y responde produciendo esta secreción de albúmina. Por lo tanto, esos huevitos chiquititos que salen, ustedes los rompen y siempre van a tener una manchita amarilla y el resto va a ser pura clara, ¿ya? En el campo le dicen que son los huevos del gallo. Según ellos los gallos ponen huevos, pero esos son variables que se van generando, digamos, ¿cierto? Bueno, una vez que ya comienza el proceso de levante, es importante mantener, ¿cierto?, la aireación, es importante mantener una buena absorción, ¿cierto?, de lo que son los guanos para evitar, ¿cierto?, el alza en CO2.
siempre el alza, la cantidad de CO2 tiene que ser inferior a 2000 partes por millón dentro de un lugar. Y también en el caso de que existan camas, las camas tienen que mantenerse con un pH neutro, porque a medida que vamos sumando el pH, vamos aumentando la cantidad de amoníaco, el cual no debería ser más allá de 7 partes por millón. Porque de lo contrario vamos a tener alteraciones, ¿cierto?, a nivel mucociliar y el favorecimiento de enfermedades respiratorias por efecto de bordetela bronquicéptica, ¿ya? Principalmente. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de un galpón. Este es un galpón extremadamente industrializado, en donde tenemos ciertos ventilaciones, extractores de aire y sistemas de ventilación para generar una corriente. Ustedes observan, ¿cierto?, todo lo que son las ventanas para permitir esta ventilación se encuentra en la parte alta, principalmente, que es donde se concentra, ¿cierto?, toda la masa calórica y también las concentraciones de amoníaco. Por lo tanto, es mucho más importante que se ventile en la parte alta que baja. Es súper importante también el poner atención con respecto a la infraestructura, si bien nosotros no somos constructores, ni mucho menos, pero hay que entender este concepto de cómo va a ir generando o cómo puede producir alguna anomalía dentro de las aves. Muchos que hacen ponen sistema de cortinas a los lados, ¿ya? El sistema de cortinas tiene que estar establecido tanto para invierno y para verano, ¿ya? Las cortinas es importante que sean recogidas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Uno dice, bueno, da lo mismo, si la cosa es abrir, no da lo mismo, porque en general lo que menos tenemos que producir son estos cambios bruscos de masa calórica. ¿Ya? Si ustedes abren de arriba hacia abajo, van a producir un choque inmediatamente de masas calóricas, una masa positiva y negativa, en donde va a perder extremado calor. Entonces levantar posteriormente la temperatura a 21 grados Celsius demora. Ya no hay un trabajo solamente de equipo, sino que también hay un trabajo metabólico del agua. Por lo tanto, cuando levantamos de abajo hacia arriba, ¿cierto?, vamos produciendo cierto movimiento calórico para posteriormente generar un estándar, ¿ya? El tema es eficaz el levantar, sin embargo, lo que ventilamos son los lados extremos del galpón, pero todo lo que es la masa de calor queda en el centro, concentrado con el amoníaco. Por lo tanto, todos los gallineros o galpones debieran llevar un sistema de lucarna, que es como semejante a esto lo que se ve acá. ¿Cuál es la intención de hacer esto? La masa de calor, al abrir, va a producir dispersión hacia arriba, pero generalmente toda la masa calórica externa es perpendicular. Por lo tanto, o ingresa directamente, pero nunca va a ser este movimiento rotatorio o giratorio para ingresar acá. Entonces lo que dispersamos es solamente masa calórica interna. ¿Se entiende? Bueno, hay otro sistema. Estas son las cortinas que generalmente se utilizan. Pueden ser cortinas plásticas, un plástico común y corriente, o sea, grueso, tanto externo como interno. Pero estas son cortinas termoresistentes, ya que son bastante caras, pero efectivas a la vez. Y cumplen el mismo movimiento de retracción, ya que es lo ideal de tener un sistema de crianza. Lo que ustedes están viendo acá es un silo que muchas veces se ocupa bastante, esa almacena por lo menos 30 toneladas, ¿ya? Y lo ideal es que es mucho más fácil, se facilita bastante lo que es la labor de alimentación, sobre todo cuando hay cintas que son programables para alimentación del sistema. El único tema es que aquí hay que cuidar humedad, porque de cierta forma, si bien estamos dando un concentrado que puede ser perinizado o bien puede ser molido, sin embargo hay compactación, hay variables térmicas externas que pueden ir generando, ¿cierto?, también la presencia de algún tipo de hongos, y la presencia de hongos generalmente van a producir alteraciones organolépticas en el huevo y en las aves mismas.
Por lo tanto, si nosotros vamos a dar una alimentación en base al silaje o el alimento que esté conservado en algún tipo de silo, siempre en la alimentación hay que añadir un sustrato que se llaman las arcillas, ¿ya? Que son secuestradores de toxinas. Esta arcilla en general uno la implementa en la alimentación y lo que hace es captura todo lo que son las toxinas metabólicas que pueden surgir por efecto de algún tipo de hongo. Y posteriormente tiene un efecto casi muy similar a lo que es el imán, ¿cierto? Se adhieren y posteriormente se eliminan vía digestiva, por lo tanto no ejerce su acción. ¿Ya? Ahí tenemos un sistema de luminosidad en donde observamos, ¿cierto?, esta luz. La luz, como les decía, es importante medirla, hay que medir la duración, 16 horas de luz constante, pero también hay que hacer a través de un luxómetro, ¿cierto?, este análisis de cantidad de luz por superficie. Nosotros aquí tendríamos que estar trabajando con 5, máximo 10 lux por metro cuadrado. ¿Ya? Trabajar con intensidades mayores va a generar problemas de canibalismo y problemas de estrés productivo. ¿Ya? Ahí tenemos las gallinas. Este es el sistema jaula. ¿Ya? La alimentación. Ahí hay otras jaulitas que en plano. Ese es lo que es el vacío sanitario. ¿Ya? Queda completamente desprovisto. Y bueno, el sistema de jaulas, estas son cintas transportadoras, recolectoras de huevos. La ventaja que tiene con respecto al otro sistema es que en cierta manera es mucho más eficiente con respecto a la producción. Como las gallinas en cierta forma no tienen un desgaste metabólico en ir a buscar alimentos, ¿cierto? Producen mayormente, es decir, por ejemplo, estas llegan al 98% de postura aproximadamente. Una gallina en piso puede llegar entre un 90, 95, 92% de postura, como máximo. ¿Ya? Por lo tanto, los rendimientos son mucho mejores desde el punto de vista. Pero también está por el otro lado el tema del ave. ¿Ya? El ave en piso obviamente tiene mucho mayor libertad, etc. Y la otra gran ventaja es que los huevos salen mucho más limpios, ya no tienen contacto con el suelo, por lo tanto la pérdida de huevos y la limpieza se traduce en lo que es mano de obra posteriormente. ¿Ya? Eso es lo que nunca debiese pasar, es tener gallina en ese estado. Y este es un sistema súper viejo, obsoleto, y lo puse ahí más que nada para que se vean diferencias. El huevo prácticamente sale limpio, sin necesidad de que se esté manipulando, etc. ¿Ya? Transportado. Bueno, lo importante aquí es que no solamente tengamos el cuidado con eso, el cuidado de proveer la temperatura ambiental, sino que también es de cuidado el tema de control de plagas y del manejo ambiental que nosotros podemos generar en esta producción. ¿Ya? Todos estos sistemas tienen que estar, digamos, lo más protegido posible con respecto a la presencia de algunos tipos de vectores. Ya saben que los ratones, ¿cierto?, traen consigo enfermedades como leptospirosis, qué sé yo, y sobre todo lo que es la salmonela, ¿ya? Al igual que los pájaros silvestres. Por lo tanto, también tiene que ver el tema de normativa ambiental. Nosotros aquí tenemos que saber manejar algunas normativas ambientales porque estamos trabajando con digamos, con producciones que en cierta forma tienen un alto impacto ambiental. Si bien a lo mejor existen normativas, como por ejemplo aquellas producciones que tienen más de 30.000 aves vivas diarias en un lugar, obligatoriamente por ley, por la ley del medio ambiente, la ley 19.300, siempre se tienen que ver, ¿cierto?, en la obligación de presentar una evaluación de impacto ambiental, porque obviamente va a generar, ¿cierto?, un impacto. Esa declaración se realiza en el CIA. ¿Ya? Ustedes se pueden meter en la página del CIA. Hay una declaración de impacto ambiental en general para todos los sistemas productivos que van a generar una alteración en el medio ambiente. Esa evaluación de impacto ambiental no solamente evalúa lo que es el impacto de vectores, olores, etcétera, sino que también evalúa el impacto que vamos a tener en la población. Por ejemplo, si acá con el Buenas, qué sé yo, ponemos una avícola, obviamente vamos a tener un impacto sobre las poblaciones, vamos a tener mayor cantidad de
transcurso de camiones, qué sé yo, se van a ver alterados algunas actividades deportivas de colegio. Entonces un impacto ambiental involucra todo, no solamente líneas de base, sino que también una evaluación sociológica. Bueno, también tenemos que tener el tema de control de vectores y control de ambiente, sobre todo si vamos a tener una implementación de un sistema HACCP. ¿Ya? Me imagino han visto el HACCP o no, el análisis de control de puntos críticos. Ustedes saben de que, como lo han aprendido, el HACCP es un sistema que se implementa para un producto, ¿ya? Para un producto en particular. Y eso es un sistema flexible, si bien se tienen que cumplir cada uno de los pasos del HACCP, ¿ya? Esos pasos se cumplen en todo tipo de producción. Sin embargo, la metodología o la flexibilidad se adecua de acuerdo al tipo de producto que nosotros queremos certificar. Hay un HACCP para huevo fresco, un HACCP para mayonesa, qué sé yo, un HACCP para completo, hay diversos tipos de HACCP. La idea es que nosotros implementamos o hacemos un análisis de los riesgos y de los peligros, ¿se acuerdan? Un riesgo y peligro. Y la idea es disminuirlo al máximo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la determinación de los puntos críticos de control. Se supone que en el momento de la manipulación, los puntos críticos de control van a hacer de que, de cierta forma, este sistema no sea correctivo, sino que sea un sistema casi infalible. Sin embargo, el HACCP tiene prerequisitos, ¿se acuerdan? Que son los SWAP, los puntos de sanitización estándar, que tiene que ver con la actividad secundaria, productividad secundaria. Pero también parte de los requisitos están las buenas prácticas avícolas o buenas prácticas ganaderas. Y por eso que se habla tanto de las buenas prácticas, porque es parte de los requisitos de la implementación del sistema HACCP. Para entender eso, tenemos que determinar de que existe una actividad productiva primaria y una actividad productiva secundaria. Y la actividad productiva primaria es aquella, ¿cierto?, que involucra todos los procesos que ocurren en la granja. Es decir, desde la incubación, en este caso, hasta que las gallinas, qué sé yo, van a postura. Y la actividad secundaria, productividad secundaria, quiere decir desde que se recepciona el producto alimentario hasta su diversa elaboración. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de prerequisitos y cuando hablamos de buenas prácticas avícolas, estamos hablando de que esas se implementan en la actividad primaria. Y todo lo que son los SOAP, ¿cierto?, o puntos de sanitización estándar, se van a implementar en la cadena secundaria, producción secundaria. Y el HACCP se implementa, digamos, en la cadena de elaboración del alimento, del producto. Dentro de lo que es la actividad primaria, ¿cierto?, nosotros vamos a amigarlo, vamos a ser muy amigos de las buenas prácticas avícolas. Y hay una serie de pautas que están descritas, entre ellas los manejos farmacológicos, ¿cierto?, las necesidades de ave, qué sé yo, y algo muy importante que son los desechos. ¿Qué hacemos con los desechos del ave? No olvidemos que en esta producción vamos a tener desechos primarios y vamos a tener también desechos secundarios. Y los desechos primarios corresponden a aquellos que son directamente relacionados con mortalidad de aves, es decir, aves muertas, y también mortalidades embrionarias o ruptura o el fenómeno de explosión de huevos dentro de la incubadora. Hablamos la semana pasada de explosión de huevos, ¿no? ¿Lo hablamos? Recuérdenme porque no sé si lo hablé acá o en Providencia. La explosión de huevos ocurre en el proceso de incubación, en donde se están incubando y de repente los huevos de incubación explotan y derraman todo su contenido, ¿ya? Entre ellos coli, salmonela, y podríamos tener afecciones en los nacimientos o problemas de onfalitis. Y generalmente se dan porque no se realiza un buen atemperado o un cero fisiológico del huevo, o cuando las cargas de la incubadora son ineficientes y se dejan espacios sin carga de huevo, y por lo tanto no hay una homogeneidad de temperatura dentro del huevo. Por lo tanto hay una parte del huevo que de cierta forma la incubadora produce un calor y hay otra que no está recibiendo ese calor, entonces esas variables hacen que el huevo explote. Pero eso también es considerado dentro de desechos primarios. Y los desechos primarios anteriormente lo que se hacía, se ponían en fosas de fermentación anaeróbica, es decir, fosas que estaban enterradas, que tenían una cierta emisión hacia afuera. Hasta un tiempo se permitió, pero posteriormente ahora está fuera de normativa.
y el Ceremi está usando multas bastante graves y altas por ello. Nosotros hicimos una adecuación, un cambio de todos esos sistemas en Calera de Tango, porque en Calera de Tango es una zona de producción avícola muy fuerte, donde existen mucha gente que se dedica a este rubro, y la mayoría tenía sistemas bien mecanizados y con sistemas de fosa de fermentación anaeróbica, y han recibido multas tras multas. Entonces, lo que se está estableciendo ahora es el manejo adecuado a través de fermentación aeróbica. Eso se realiza a través de los APL, los acuerdos de producción limpia, que no son obligatoriedad el generarlo. Sin embargo, una vez que se adjuntan a esos sistemas de producción limpia, se tienen que ir cumpliendo ciertos avances para tener la certificación, y ello trae con consecuencia un manejo ambiental adecuado y también una disminución de los recursos, sobre todo agua y electricidad. ¿Por qué? Porque se utilizan energías renovables. Si el día de mañana alguien de ustedes se quisiera dedicar a lo que es la producción, es súper recomendable que desde ya se vayan haciendo amigos de lo que son las ISO 14001, todo lo que es las normativas medioambientales, porque en cierta manera esto va de la mano con el manejo ambiental. Entonces, si no manejan, qué sé yo, técnica, o sea, lo ideal es que en realidad tengan un valor agregado. Tengan un valor agregado con respecto a eso, tengan diversas técnicas de compostaje, los filtros, qué sé yo, hacer biodigestores, etc. Bueno, se van cumpliendo estos APL. Yo les voy a subir una pauta de buenas prácticas avícolas, y entre ellas también se nombra o se menciona el control de vectores. El control de vectores, sobre todo a nivel de control de ratones. Todas estas casetas debiesen tener un sistema de control de vectores adecuado. ¿Sí? ¿Qué se hace con las aves muertas? Con las aves muertas ahora se está realizando como un corral de fermentación aeróbica. Se hace un corral, así el metraje va a depender de la cantidad de aves que yo tenga, pero se deja sustrato vegetal. Principalmente se hace un sustrato de 45 hasta 1 metro, puede ser de paja, de serrín, etcétera, de viruta, y posteriormente las aves se dejan ahí y se tapan con eso mismo. Bueno, inclusive se puede poner una cubierta vegetal. La fermentación es bastante rápida, aeróbica, no expele olor, porque todo el olor lo trae la bacteria anaeróbica. Por lo tanto, no estamos haciendo una compactación. Y generalmente, posteriormente a eso, cuando ya se llena, eso se desintegra en la ave y se puede realizar inmediatamente el uso agronómico de eso. Fertilizar suelo, inclusive principalmente para la fertilización de suelo, ¿ya? Se pueden hacer como biodigestores también. Pero esa es la normativa la que se está utilizando actualmente, ¿ya? Y los desechos secundarios corresponden a las trizadoras de huevos, que no tienen contenido sino que por efecto de nacimiento. En Brasil se le está dando bastante uso a eso, se están fabricando parachoques con respecto a esto, y acá en Chile creo que se está comercializando también como efecto de pegamento, la industria de pegamento. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con nuestros desechos. O sea, entonces no se trata aquí que produzcamos y nos desentendemos de la normativa, sino que ahí viene la asesoría integral del médico veterinario. Bueno, con respecto al manejo de vectores, es necesario y se colocan estas trampas, ¿cierto? De los tubos. ¿Para qué son los tubos? ¿Eso que le ponen a los ratones? Cebo. Ya, para poner el cebo, Un cebo de adentro, y para que no sé si buscará que el ratón muera adentro. No. No, No muere adentro, generalmente no. Porque no lo consuman los laterales. O sea, Ya. Todos creíamos que era para eso. En cierta forma uno dice los tubos son para que el resto no lo consuman los perros, los gatos, etc. Y en realidad no es para eso. ¿Y por qué se los menciono? Porque de repente gente dice, bueno, controlemos vector y pesca cualquier tubo y pone independiente, ni siquiera toma el diámetro, la longitud, etc. El tubo es precisamente para... No es para que el resto de la especie no se la consuma, sino que es para proveerle el mayor confort y protección al ratón, de manera de que pueda consumir
la máxima cantidad en el LD50 del cebo que nosotros estamos colocando. ¿Ya? El LD50 son todas las unidades mínimas de toxicidad para que haga efecto. ¿Ya? Esto funciona, no se llama LD50 en farmacología, pero funciona muy similar con lo que son los fármacos. Los fármacos tienen, por eso que vienen graduados en miligramos kilos. Si nosotros utilizamos fármacos con menos cantidad de lo que necesita la dosis, estamos favoreciendo la resistencia y después la tolerancia. ¿Ya? Acá pasa exactamente lo mismo. Si el ratón no consume todo, no va a ser el efecto adecuado y por lo tanto podríamos tener esa alteración. El tubo tiene que tener, según las normativas, un diámetro de 11 milímetros aproximadamente por 45 centímetros de largo. Y la idea es que provea la máxima protección al ratón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ratón trabaja en un sistema de centinela. ¿Conocen cómo trabajan los ratones como centinela? Bueno, una vez que llega la producción, los ratones están en cualquier lado y se dan cuenta, entonces comienza la reunión de ratones dentro de su hábitat. Entonces comienza y te diste cuenta que no llegó comida fresca, qué sé yo, todo. Entonces comienza la reunión de ratones. Sí, pero vamos a tener que ver si esta cuestión es confiable o no. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos al ratón más viejo. Entonces llaman al ratón viejo. Dice, oye, tú que ya viste todo y lo pasaste bien, ¿por qué no te averiguar cómo es esta fuente nutritiva que nos están trayendo? El ratón parte. El tiburón se empiezan a mirar así, ya empiezan a elegir a quién vamos a mandar. Va el ratón, llega el ratón y comienza a comer. ¿Ya? Entonces, la idea es que el ratón cuando va a comer está asustado cuando mira a otro lado porque él expresa. Entonces, si encuentro, qué sé yo, una buena casa, una buena protección, el ratón se va a meter y se va a consumir todo lo que es el cebo. Ese cebo usted lo tiene que ir reponeando, porque de repente la gente dice, se comieron toda la cuestión y siguen atacando, no le pongo nada más. ¿Ya? Todo un sistema estratégico. Entonces, se comen todo, se comen, y cada vez que el ratón viene, están todos los ratones chicos mirando, así como, mira, ahí y no le pasa nada, así como, y el ratón viejo feliz, pues así como, oye, y está súper buena la comida, qué sé yo, y toda la cuestión, y no le creen mucho. Entonces se quedan otra semanita, como una semana, 2 semanas ahí, viendo. Y empiezan a ver que el ratón se empieza a poner más lindo, más rojito, más gordito, todo el tema. Entonces al final, ¿qué dicen los otros ratones? Dicen, esta cuestión ya es confiable. Entonces dicen, ya cabrón, vamos a atacar. Y empiezan a atacar. Y al final es tan rica el alimento, ¿ya? Vuelven los ratones, hacen fiestas, qué sé yo, gozan todo el tema. Y se olvidaron del ratón viejo y no se dieron cuenta que el ratón viejo empezó con dolores de estómago. El ratón viejo no le dice nada porque es parte de la batalla. Hasta que un día el ratón viejo empieza con dolores de cabeza, amanece con sed, ¿ya? Amanece con el medio un poco de dolor abdominal como algunos los días del lunes. Y se va a la acequia más cercana, comienza a beber, hasta que muere. Da vuelta en el campo, todos los ratones, la mayoría mueren en la acequia, que le ponen estos pellets, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos están hechos en base a warfarina. Por lo tanto, el ratón, mientras está carreteando, lo pasa bien, no se da cuenta que se está desangrando por dentro, no está produciendo ningún tipo de dolor. Y por eso que todos actúan de esa forma, con warfarina. Inhiben factores de la coagulación. Entonces ya no se dan ni cuenta y el ratón ya desapareció, el ratón viejo se murió, qué sé yo, y los demás siguen comiendo hasta que posteriormente comienza a disminuir la cantidad. Y de esa forma, ¿cierto?, se controla la plaga. Esta no es una clase de sanidad ambiental, ni mucho menos, pero hay que luchar con esa cuestión. Nosotros una vez fuimos a hacer estábamos asesorando en un plantel allá que está en Pichillanqui, casi llegando a Pichillanqui. Y fue una plaga tan fuerte de ratón que uno entraba y los ratones se dispersaban, inclusive rompían el mismo tarro de los alimentos, ya eran buenas. Y resulta de que nosotros hicimos este manejo, los tubos se ponen cada 5 metros lineales, perdón, cada 10 metros lineales, pero en momentos de ataque masivo se ponen cada 5, se van achicando cada 5. Y lo ideal es que hacer por lo menos, nosotros ahí tuvimos la experiencia de una cuestión masiva, hacer un ataque masivo, después del tercer cambio de, ¿cómo se llama?, de pellet,
SEO. de SEO. Después del tercer cambio tuvimos una disminución de los ataques. ¿Ya? Y estoy hablando del tercer cambio, estoy hablando de un cambio cada 15 días, estoy hablando por lo menos un mes y medio más o menos, ellos van a tener recién control de plaga. ¿Ya? Entonces muchas veces la gente dice, no le puse, no hizo nada. ¿Por qué? Porque tienen que dar tiempo a que la generación vaya muriendo. ¿Ya? Por eso que actúan de esa manera los rodenticidas. Pero también es importante determinar de que todos los manejos de plaga tenemos que hacerlo a través de un MIP, manejo integral de plaga. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que fijar no solamente en la plaga en sí, sino que en la ecología, lo que está produciendo. Entonces, acordar con llenar o minar el suelo, ¿cierto? Con tubo, si las ramas están cayendo sobre el techo. Entonces, de cierta forma, o también si es que, qué sé yo, tengo lleno de pastizal al lado. Entonces, los manejos siempre son integrales. En el caso de manejos farmacológicos también. Siempre nosotros, por nuestra formación médica, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a generar uso de antibióticos, ¿cierto? Pero las enfermedades tienden a repetirse. ¿Y por qué pasa? Porque hay un factor ambiental que no hemos alterado. Entonces, todos los manejos farmacológicos, manejo y control de plagas, siempre hacerlo en base al conocimiento de la ecología. De por qué está pasando, cuáles son las condiciones que están favoreciendo que eso vaya apareciendo. ¿Ya? Entonces, manejo de plagas integrales para evitar ciertos problemas de salmonelosis, etc. Bueno, esa era la historia del ratón. ¿Ya? Lamentablemente, para el malestar de la población, así es como mueren ellos. Hacemos un break, ¿ya? 10 minutos. ¿Les parece?